Bien. Bueno, pero hay integrantes de cada grupo, hay personas de cada uno de los grupos que le puede explicar a los demás compañeras, compañeros lo que hay que hacer. ¿Ya? Entonces, voy a simplemente sintetizar. La idea es que ustedes establezcan una fundamentación y un argumento de la relación que hay entre el problema de investigación, los objetivos y el marco teórico, y que den cuenta de algunas líneas de por qué la metodología que se propone es coherente con esas tres o cuatro dimensiones. ¿Ya? Eso se trata. Y eso lo presenten en un PowerPoint o de como quieran, en realidad, modelo que quieran, pero que hagan una presentación para el resto de los otros dos grupos, porque somos tres, de 10 minutos, 5 minutos, 8 minutos, ¿no? Y cosa que podamos revisar el ejercicio. ¿Ya? Eso es. Ya. Entonces, permítanme ahora, quizás les voy a hacer algo un poquito más teórico para que podamos entender. Yo me imagino que esto ya a lo mejor ya lo revisaron con la Jimena o con Jimena o con Manuel, no sé quién les hacía el curso. Ah, ¿dónde se fue? Ah, ya, sí está grabando. Ya, te voy a poner esto acá ahora. Tengo problemas siempre con el... ¿Dónde se me fue el PowerPoint? Me desapareció el PowerPoint. Fucking, ¿el PowerPoint dónde se fue? ¿Dónde se fue el PowerPoint? Perdonen, disculpen que me desapareció el PowerPoint. No, voy a dejar de compartir porque no encuentro el PowerPoint. Deme un segundo que... Ah, perdón. ¿Dónde está el PowerPoint? ¿Dónde se fue? Pobre. No sé qué pasó en el Power, ¿dónde se fue? No puedo abrirlo de nuevo, qué raro. Ah, ahí está. Y ahí apareció. Tanán. ¿Dónde están ustedes ahora? Aquí está.
Compartir pantalla. Ya, ahora sí. Ya, vuelvo entonces a la... Te había salido, ¿no? Ya, entonces... les aviso que me quedé sin el chat, no sé por qué no lo encuentro. Alguien me va contando si es que hay alguna pregunta. Entonces yo les mencionaba que quizás esto ustedes ya lo vieron como estructura más lineal cuando vieron metodología de investigación. Pero igual me parece que es importante en esta idea de que podamos comprender cómo el problema de investigación, o sea, cómo la investigación se desarrolla de manera concreta en este proyecto que nosotros en el que estamos participando. Entonces, el proceso para el planteamiento de una investigación es más o menos el siguiente, en términos gruesos, ¿sí? En términos le insisto, de una ordenación lineal. Primero nosotros seleccionamos un problema de investigación. En nuestro caso, bueno, tampoco quiero anticipar la tarea, pero en nuestro caso ustedes vieron en la primera sesión que yo les comentaba que hemos seguido un proyecto, una investigación larga con un proyecto anterior de 3 años, ¿sí? Donde venimos trabajando básicamente la pregunta de qué le pasa a la gente cuando sus entornos espaciales son transformados, ¿no? Sus entornos de vida son transformados a las personas y a las comunidades. Entonces, a partir de esa preocupación y esa trayectoria de trabajo, de investigación, es que nosotros seleccionamos un problema de investigación particular para este proyecto. ¿Sí? Luego que tenemos el problema, operacionalizamos el problema de la investigación de algún modo, ¿sí? Porque evidentemente ese problema de investigación, en términos gruesos, cómo la gente, qué le pasa a las personas cuando sus entornos son transformados, puede tener muchísimos ámbitos de respuesta, desde un punto de vista religioso, psicológico, de salud física, no sé, de distintas dimensiones. Y nosotros ahí optamos por una operacionalización del problema. Estamos entendiendo ese problema desde un punto de vista de la subjetividad, estamos entendiendo un punto de vista desde los vínculos, de las relaciones con los otros, etcétera, ¿no? Una dimensión comunitaria y una dimensión ambiental. Después tenemos una definición del problema. El problema se va a entender como tal o cual cosa, que es una frase que habitualmente ponemos dentro del proyecto. El problema de investigación es este, lo que queremos conocer es tal cosa, ¿sí? Y también establecemos una justificación del objeto de estudio. ¿Por qué es relevante eh, realizar esta investigación? ¿Por qué es relevante estudiar este objeto? Este objeto? Y aquí esa relevancia, cuando estamos hablando de proyectos de investigación que califiquen como tales, no quiero ser como sonar eh, pedante respecto de otros proyectos de investigación que son también extremadamente relevantes, sino que diríamos que aquellos proyectos de investigación que califican como proyectos de ciencia, ¿sí? De ciencia y que son relevantes a nivel internacional, nacional, etcétera, y por eso que son proyectos de investigación tipo FONDE, es decir, estos que estamos trabajando, que es lo que la investigación se espera para la investigación y que se somete a todas las condiciones de investigación internacionales, es que esa justificación del objeto no solo pasa, y es lamentable que así a veces ocurra, no solo pasa por la relevancia de lo que se está investigando a nivel aplicado, o la importancia que tiene ese problema para las preocupaciones de la población, ¿no? En investigación, alguien puede estudiar cosas que a veces nos pueden parecer que son realmente absurdas, o que en realidad a quién le importan, o que en realidad no... ¿Cómo podemos pensar que estamos destinando fondos públicos para investigar ese tipo de cosas? ¿Sí? Ese sería el otro extremo, ¿no? El otro extremo. Pero la investigación debería tener dos puntos centrales en su objeto de estudio. Uno, que es la relevancia aplicada, es decir, que esté abordando un problema que sea relevante para el país, para nosotros, para la sociedad, para la humanidad, si ustedes quieren.
donde los resultados de una investigación nos puedan entregar información para tratar de mejorar y transformar las cosas, por una parte, y por otra parte, que el objeto de estudio sea relevante para un campo de estudio, para un ámbito de estudio disciplinar, ¿no? Es decir, que esté aportando a la ampliación del conocimiento en un ámbito disciplinar o en un ámbito de conocimiento particular, ¿no? A los estudios socioambientales o para la psicología ambiental en este caso, o para, no sé, que esté aportando y que esté en una discusión de carácter global, ¿no? Es decir, no va a interesar por ejemplo, voy a hacer en concreto, para un tipo de investigación como esta o para luego reportar resultados de investigación en una revista internacional, por ejemplo, no va a interesar el caso del incendio de Valparaíso como caso del incendio de Valparaíso, porque ustedes entenderán que como el incendio de Valparaíso hay muchísimos que se desarrollan a nivel del planeta, en distintos lugares. Todos en los veranos europeos vemos casos de incendios en California, vemos el caso del incendio que se produjo en Australia hace poco, vemos casos en la Amazonía, también los vimos hace poco, etcétera, ¿no? Que probablemente tienen muchísima más magnitud que lo que tuvo el caso del incendio de Valparaíso. Por lo tanto, el caso de estudio en sí no es relevante desde este punto de vista. Lo que es relevante y lo que interesa al mundo científico es cómo ese campo de estudio, o perdón, cómo este caso de estudio nos permite comprender ciertos fenómenos particulares que son de interés, ¿no? Nos permiten explicar, nos dan información respecto a cómo se producen determinados fenómenos que pueden ser mucho más transversales, ¿no? Por lo tanto, hay una justificación que es de carácter más teórica, ¿sí? Más conceptual, ¿sí? Que le da la relevancia a la investigación. Eh, bueno, luego hay un enmarco teórico conceptual que dice, mira, nosotros vamos a mirar esta cuestión desde aquí. Si ustedes lo quieren, por ejemplo, en el caso de lo que estaba en el PowerPoint que ustedes revisaron con el audio. Como les decía hace un rato, podemos investigar los vínculos con el lugar desde distintas tradiciones de conocimiento. Pero nosotros optamos por una. ¿Por qué? Por X razón, ¿no? Este es nuestro marco teórico conceptual. Reconocemos esto otro, pero este es nuestro marco teórico. Aquí nos situamos a realizar la investigación. Una vez teniendo eso, si tenemos eso, podemos determinar los objetivos de la investigación, porque los objetivos de la investigación son una relación entre el problema, su relevancia y el marco teórico, porque los objetivos de investigación van implícitos o explícitos, dependiendo del tipo de investigación que hagamos y cómo lo estemos abordando, eh, las definiciones conceptuales de cómo estamos entendiendo el problema. Qué concepto estamos utilizando para leer ese problema. Ahí están específicamente señalados los objetivos. ¿Y qué van a ser? Los objetivos van a ser la bisagra entre todo este desarrollo más abstracto, si ustedes quieren, con la perspectiva empírica, con los datos empíricos, ¿sí? Los objetivos son esa bisagra porque me van a permitir a mí, de alguna forma, operacionalizar, ¿sí?, lo conceptual para luego poder transformarlo en técnicas de producción de datos que me permitan acceder a producir datos con el caso de estudio que estamos desarrollando en particular. Y entonces, cuando terminamos la metodología de investigación, tenemos que definir qué técnicas de recogida de información vamos a hacer y cuáles técnicas de análisis vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a trabajar con grupos de discusión y vamos a hacer análisis de discurso. Vamos a trabajar con entrevistas en profundidad y vamos a hacer análisis de contenido. O vamos a ocupar grandes theory. O vamos a trabajar con fotografías participativas y vamos a hacer análisis temático, ¿no? Y tiene que haber una coherencia, una relación entre las técnicas de producción de datos y las técnicas de análisis de datos. Luego, ¿qué hacemos? Nos vamos al campo a recoger rigurosa y sistemáticamente los datos de información. Vamos a producir los datos de información. Luego realizamos los análisis y discutimos los datos y los resultados de la información que recogimos. Y finalmente tenemos las conclusiones de la investigación, dando paso a nuevas preguntas de investigación o nuevos objetivos de investigación que proponemos al final de que hemos realizado esta investigación.
¿no? Eso es más o menos contado esto de manera ordenada, ¿ya? Es más o menos contar la película de inicio a fin, en esa linealidad, ¿no? De cómo se da el proceso, cómo tenemos que ordenarlo, incluso después cuando escribimos, cuando elaboramos un paper o cuando elaboramos el informe final de la tesis. ¿Se entiende? ¿Hay preguntas o algo? No. Eh, no, no hay preguntas entonces, no se entiende. Ya, vale, perfecto. No hay, ¿sí hay comentarios? No hay comentarios. Ya, sigamos entonces con esta presentación. Eh, el problema de investigación o el problema de la investigación o el problema de investigación o de la investigación. ¿Qué es un problema? ¿Sí? Lo más importante de la investigación es cuando nos hacemos la pregunta. La pregunta de investigación es súper importante. Es muy importante y es como muy clarificadora cuando logramos establecer esa pregunta que nos dice, porque en la pregunta de investigación vamos a encontrar rápidamente el objetivo general del proceso de investigación. El tema es que para que podamos tener una pregunta bien definida o bien establecida, tenemos que haber sido capaces de construir un problema previamente, ¿sí? Un problema para la investigación, ¿sí? En el caso nuestro, la pregunta de investigación serían más o menos dos o están en el ámbito de estas dos. ¿Cómo las personas construyen los vínculos socioespaciales en entornos sometidos a distintos tipos de transformación tras una catástrofe? ¿Qué aspectos psicosociales y materiales favorecen o dificultan la revinculación socioespacial? Sobre eso circulan nuestras preguntas de investigación. Y que por lo tanto estas preguntas lo que hacen es nos provocan una reflexión en torno a qué, a distintas dimensiones que están presentes, a algunos ámbitos que nosotros intuimos que están presentes, y que no solo los intuimos, sino que están fundamentados previamente en cómo fuimos armando el problema. El problema también es una construcción que hacemos, construimos un relato a partir de distintos antecedentes que vamos organizando que nos permiten decir al final, mira, esta pregunta de investigación sí tiene sentido, es relevante para un campo de conocimiento y es pertinente, ¿sí? Es pertinente preguntarnos esto y es muy importante hacerlo, ¿no? Eso es lo que deberíamos lograr cuando llegamos a este punto en que definimos las preguntas de investigación. Y entonces se caracteriza por ser una interrogación que surge de un planteamiento problematizado y que está claramente sistematizada y estructurada. Por supuesto, ustedes entenderán que esta pregunta que está aquí escrita, que está en la del proyecto, es una pregunta, bueno, que se ve sencilla, ¿no? Está escrita de manera bien comprensible, que es una de las características de poder construir una buena pregunta de investigación, porque cualquiera que la lee debiera más o menos entender a qué se refiere, más allá que pueda conocer en profundidad los distintos aspectos conceptuales que están ahí, pueda entenderla, ¿sí? Para llegar a estas preguntas, sin duda, hay muchos ensayos previos de cómo escribir de manera clara, concisa, para un lector distinto la pregunta de investigación. ¿Ya? Ahí hay un trabajo detrás de elaborar esa pregunta. No, probablemente no es la primera intuición que tenemos la que va a quedar finalmente como la pregunta de nuestra investigación. Eh, ¿Qué cosas nos hacen seleccionar el problema de investigación? ¿Cómo llegamos al problema de investigación? Y aquí es lo que yo les mencionaba también en la primera clase, cuando estaban todas las compañeras, que esto tiene que ver con una trayectoria, ¿sí? Tiene que ver con una trayectoria personal. Nosotros aquí no vamos a pretender de que lo que hacemos es todo objetivo y que nos distanciamos de que somos investigadores que está por fuera del objeto, nosotros somos parte. Entonces tenemos que reconocer que tenemos ciertos intereses, cierta motivación personal en ese ejercicio. Yo no sé si les contaba, pero mi trayectoria personal viene de la comunitaria transité
a lo ambiental, y luego de lo ambiental volví a lo comunitario, y de ahí he venido tratando de trabajar la articulación de estas dos cosas entre lo ambiental y lo comunitario en esto que denominamos psicología ambiental comunitaria. Y de ahí entonces que esa trayectoria biográfica, de interés, de búsqueda, de lectura, etcétera, me ha llevado a intentar abordar justamente aspectos que tienen que ver entre lo espacial y lo colectivo. Y por eso que estoy estudiando justamente cómo los entornos urbanos transformados afectan a las personas y a las comunidades, y cómo las afectan y cómo podemos pensar formas en que la gente se reconecta con los lugares, a propósito de estos cambios en las dimensiones espaciales, ¿no? Es coherente. Ustedes van, en el proyecto de investigación, uno reconoce esa trayectoria. Quizás no es conocida en general, pero está ahí ese interés y esa motivación personal. Luego hay una perspicacia o una intuición, ¿sí? Si bien no trabajamos con hipótesis, así como descritas, sí nosotros no podemos negar que tenemos una idea sobre las cosas, ¿sí? Creemos que la cosa va por aquí, va por allá, tenemos la intuición de que esto es relevante, tenemos la intuición de que, mira, por aquí hay fenómenos interesantes que descubrir, esto puede ser. Yo les transparentaba a ustedes que en el primer proyecto de investigación, a mí la verdad, yo diría que hasta el día de hoy, incluso los desastres socionaturales no es algo que me seduzca, no es algo que yo diga, oh, pues, sea un experto en desastres socionaturales. De hecho, yo les confieso también que evito que me ubiquen en ese lugar, y me llaman muchas veces de distintos lugares para, como ven que tengo investigaciones sobre esto, para que vaya a hablar de desastres, y yo siempre he rehuido ese lugar porque la verdad es que no es algo que para mí sea tan relevante el tema de los desastres. Lo que para mí es relevante es que los desastres transforman los espacios y transforman las comunidades, ¿sí? Cambian. A mí eso es lo que, esas cosas me interesan, ¿no? Los cambios. Y entonces, la intuición que tuve inicialmente en el primer proyecto es que si estaba interesado en cómo los cambios de los lugares transformaban las comunidades y a las personas, encontrar que los desastres son en Chile algo muy importante, algo que ocurre con bastante frecuencia, con recurrencia, y que entonces es un buen objeto de investigación para abordar lo que me interesa, que son las transformaciones socioespaciales, ¿no? Entonces ahí hay una intuición. Y después hay un proceso de búsqueda de información, después que tenemos primero la motivación, la intuición, después tiene la búsqueda de la información. O sea, ya, y ahí está cuestión, ¿cómo se ha investigado? ¿Qué se ha investigado? ¿Dónde? ¿Quiénes han investigado? ¿Cuáles son las principales teorías? Yo les comentaba también que en el primer proyecto fue decir, el título del proyecto es Desastres Naturales, ¿sí? Y que al poco tiempo andar me di cuenta y me hizo mucho sentido hablar de desastres socionaturales. Y en este segundo proyecto de investigación hablo ya de desastres socionaturales, y siempre todos los textos hablan de desastres socionaturales. Pero eso fue producto después de la intuición de haber encontrado, ¿sí?, que en la búsqueda de información, que yo estaba equivocado y que estaba siendo ingenuo en la manera en que estaba interpretando el problema, ¿no?, el objeto. Ya, bueno, y en esta búsqueda de información definimos el objetivo de estudio y vemos cómo se ha tratado anteriormente. Y el problema, se elabora el problema de investigación y se anticipa la respuesta. Nosotros, aquí lo que, si tomáramos el proyecto de investigación nuestro, diríamos que la pregunta que correspondería es decir, ¿podemos saber cómo las personas reconstruyen los vínculos espaciales en entornos sometidos a distintos tipos de transformaciones tras una catástrofe? ¿Podemos saber esto? ¿Cómo las personas reconstruyen? ¿Sí? Y con esa pregunta tenemos que responderlo sí, ¿no? Evidentemente podemos saberlo. Eh, y ahí podemos tomar la decisión de, efectivamente, es una pregunta, es un problema a ser investigado. Eh, Probablemente hay muchas preguntas de investigación que se nos pueden hacer sobre distintos fenómenos que nos pueden parecer súper relevantes, pero que son empíricamente inabordables, ¿no? No pueden ser abordados. Por ejemplo, en la física les pasa mucho, que es bien interesante. Eh, los físicos tienen mucha teorización de cosas, pero tienen que esperar que ocurra algo muy particular, un fenómeno muy particular, para poder comprobar sus teorías, ¿no? O que el desarrollo de la tecnología sea de tal tipo que les permita comprobar eso, ¿no? Y gran parte de la vida de los físicos teóricos se les va en intentar comprobar esas teorías, como
establezco el modo de comprobar esas teorías. Para nosotros también nos pasa algo similar. Nosotros podemos tener preguntas muy interesantes asociadas a la contingencia o asociadas a dimensiones sociales, pero que no son respondibles porque no tenemos un aparato metodológico que nos permita responder esas preguntas. Eh, ya, ya me estoy enrollando más de la cuenta. Ah, vale, entonces una vez cuando ya tenemos el problema de investigación, tenemos que operacionalizar el problema de investigación. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los aspectos, los elementos que están incorporados, las dimensiones, los conceptos, los términos o las nociones que nos permiten dar cuenta de este problema? ¿Cómo lo vamos a entender el problema conceptualmente? ¿Sí? Y aquí lo que tenemos que hacer es utilizar términos que sean fidedignos, que sean términos que cualquier persona pueda entender. ¿Sí? Eh, de tal forma que del mismo modo en que está definido nuestro problema de investigación, debe estar también definido esos términos sobre los cuales vamos a delimitar nuestro problema de investigación. Eh, por lo tanto, en esto y en todo el lenguaje que utilizamos en las ciencias, debemos trabajar de la manera más concreta posible y evitar bajo cualquier circunstancia la incertidumbre, las ideas vagas. ¿Sí? En el fondo, debemos ser muy extremadamente claros en nuestro lenguaje, extremadamente claros en las opciones de conceptos que utilizamos, porque la idea es que a quien lee o a otro investigador no debe caberle ninguna duda de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Por lo tanto, hay todo un trabajo de operacionalizar un problema de investigación. ¿Cómo se va a operacionalizar ese problema de investigación? Ya todo esto que dijimos, ya, pero ¿cómo concretamente? ¿Qué es lo que estoy entendiendo por? ¿Y por qué es relevante esto? Porque, por ejemplo, frente a un mismo problema de investigación pueden haber respuestas muy distintas. Y aquí uno tiene que asumir su propia posición respecto de cómo va a abordar ese problema. Y el que está leyendo un externo debe ser capaz de comprender lo mismo que estoy comprendiendo yo del modo en que me estoy respondiendo a esa pregunta de investigación. Aun cuando puede que no esté de acuerdo, le parezca una tontera, lo que sea, pero lo que no puede ocurrir es que no sea coherente, ¿sí?, mi problema con el modo en que lo estoy abordando. Es decir, por ejemplo, un psicoanalista que lea un problema de investigación de un conductista le puede parecer una soberana tontera lo que está haciendo, que es una pérdida de tiempo y una ingenuidad, pero no puede dejar de entender que bajo el principio conductista, la epistemología conductista, el proyecto que está presentando es coherente para dar cuenta de ese problema. ¿Me explico? Por ejemplo, me ha pasado evaluando proyectos de Fondesit, me tocó participar de unos paneles de evaluación con otros colegas de otras áreas, que la gente, los proyectos de investigación contemplaban GeoTracker, creo que se llama, no sé, esta cosa de que se ponen unos lentes a la gente y cuando le preguntan cosas, los lentes lo que miden es cómo se mueven los ojos de las personas, en qué velocidad se mueven los ojos de las personas, ¿no? Y estos investigadores que hacen experimentación en psicología, planteaban que la atención tenía que ver con la mantención de la mirada puesta en un mismo foco. Y, esa, y, y- y se pasaban por el aro todas las teorías sobre atención, ¿sí?, u otras perspectivas, era eso. O sea, en la medida en que las personas mantenían la mirada. ¿Sí? Si sacaban la mirada, no sé. ¿Sí? Me parece que recuerdo que había uno que medía eh, que tenía unas mediciones con este tipo de, está muy de moda esta cosa, ¿no? De estos lentes, eh, con citas entre parejas, ¿no? Y que te medían también la relación de atención y no sé qué entre las parejas a partir de esta forma. A uno podrá parecerle que es una tontera, o que no es, o que no sé qué, pero esos proyectos estaban bien elaborados y eran canónicos respecto de su modo de entender, ¿sí?, la atención. Y así cualquier otro tipo de posibilidades.
Eh, Bien, entonces, cuando tenemos el problema de investigación, tenemos la pregunta, tenemos que delimitar los objetivos de estudio. Y aquí, cuando delimitamos los objetivos del estudio, tenemos aspectos que tienen que ver en la delimitación de los objetivos temáticos o de contenido, pero también teóricos y contextuales, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros en nuestros objetivos hablamos de entornos transformados parcial o totalmente. Ahí estamos hablando de contextos, ¿no? De que las transformaciones del entorno tienen estas características, ¿ya? Pero también hablamos de ensamblaje o hablamos de lo semiótico material. Y ahí estamos hablando de contenido y teorías que ponemos en juego, ¿sí? Que están dando cuenta de esa bajada conceptual en los objetivos, ¿no? Delimitamos el problema. Para nosotros los vínculos tienen que ver con un trasfondo semiótico material, que por supuesto está explicado teóricamente en otra parte, pero es eso. No es eh, no es la dimensión cognitiva del vínculo, es otro aspecto. Eh, Ya, la justificación de los objetivos de estudio del problema es el conjunto de explicaciones y especificaciones que nosotros hacemos para tratar de defender, fundamentar y avalar que es necesario y es muy importante estudiar el objeto de investigación que hemos seleccionado. Es muy importante estudiar las dimensiones sociomateriales asociadas a la recuperación de los vínculos. ¿Por qué? Tenemos que ser capaces de justificar eso. La relevancia del estudio, tenemos que poder dar cuenta de por qué es importante investigar lo que quiero investigar, ¿sí? ¿A quién le importa esto? Ya les decía, esta respuesta tiene que estar dada como en dos dimensiones. Es importante para el campo de la psicología ambiental, para el campo de la psicología comunitaria, para los campos de los estudios socioambientales, pero también es importante para las políticas públicas en Chile en los procesos de reconstrucción. Y luego tenemos plazo y viabilidad, que por supuesto esos plazos y viabilidad van a estar ajustados a los recursos con los que contamos y las disposiciones personales que tengamos para llevar a cabo la investigación. Ya. Los objetivos de investigación que ya les mencionaba es un referente fundamental, es el eje que vertebra, es la bisagra que articula lo empírico con lo teórico, ¿sí? Y además es finalmente lo que asegura la viabilidad de un proyecto, que un proyecto se pueda realizar es que tenga buenos objetivos, que los objetivos sean claros y que luego puedan ser traducidos metodológicamente. Si eso no es posible, el proyecto no tiene viabilidad, no, no va a llegar a buen término. ¿Qué características tienen los objetivos de investigación? Deben ser enunciados con claridad, ¿sí? Y deberían poder ser utilizados con cierta soltura. Es decir, cuando los decimos, que nos queda claro de qué se está hablando, ¿sí? Podemos, podemos explicarlos claramente. O sea, el otro o la otra debe poder comprendernos claramente cuando le estamos diciendo, mira, este es mi objetivo de investigación. Aun cuando no sea un teórico respecto al tema, debe ser capaz de comprender qué es lo que hay detrás de ese objetivo. Su formulación debe poseer un elevado nivel de precisión y delimitación. Es decir, los objetivos tienen que ser precisos, ¿sí? Sobre las variables que cuando digo variables, no piensen en variables al estilo experimental, ¿no? Sino que los conceptos, los fenómenos que van a abordar deben ser precisos. Son esto y nosotros. Y no otros, están delimitados más o menos en un territorio, en un campo, en un caso, etc. ¿Ya? De forma que deben poder ser expuestos de manera comprensible. Y por último, señalarles que los objetivos de la investigación nos permiten, voy a redundar, el objetivo general es, en el fondo, la operacionalización máxima del problema, la justificación y la delimitación del objeto de estudio. Aquí en el objetivo general se sintetiza todo eso. Es la pregunta bajada a objetivo, ¿no? Entonces, es lo que termina esto es como un embudo, quería esto, ¿no? Es con lo que termina sintetizando todo lo que está anteriormente. En el objetivo general de la investigación está condensado todo lo teórico, está condensado toda la fundamentación del problema. Sí, y nos daría cuenta de qué es lo que queremos conocer,
por qué realizamos la investigación, para qué se realiza la investigación de algún modo. Y los objetivos específicos, ya aquí ese es el paso siguiente que está más cerca, si se quiere, el objetivo general está más cerca de lo teórico, y el objetivo específico ya está más cerca de la producción metodológica. Es exactamente lo que hay que conseguir para alcanzar el objetivo general, ¿sí? Es decir, lo que debiéramos responder, que ustedes ya lo vieron probablemente en diseño de proyectos cuando tuvieron ese curso, que los objetivos específicos tienen que dar cuenta del objetivo general, ¿sí? Alguien debe leer los objetivos específicos. Sí, en realidad con estos objetivos específicos puedo dar cuenta del objetivo general, no me cabe la menor duda. A menudo estos objetivos están relacionados con las distintas fases o etapas de la investigación. Uno incluso puede reconocer, eh, sí, más o menos, si en el proyecto nuestro queda tan claro, porque como es más quali, pero los otros proyectos es como las etapas de la investigación van asociados a uno o dos objetivos. Cada etapa de investigación va relacionada con uno o dos de los objetivos porque se van entendiendo que hay una cierta acumulación de información que permite a uno responder finalmente el objetivo general. Ya. Y por último, y ahora sí, simplemente esto lo vamos a apuntar porque después lo vamos a revisar porque cuando llegue su momento, la relación que hay, porque lo que hicimos nosotros ahora fue una descripción de arriba, de arriba abajo, ¿no? Es decir, pensáramos que el arriba está en la selección del problema y el abajo está en las conclusiones, ¿no? Como linealmente, del momento 1 al momento 10, no sé. Luego esto tiene una fase, cuando ya vamos avanzando, tiene una fase de vuelta, ¿sí? De vuelta y de relación de otros aspectos de la investigación, de otros momentos de la investigación, con otras partes de la investigación. Por ejemplo, eh, vamos a partir de aquí del centro. Cuando nosotros determinamos la metodología a utilizar, esa metodología tiene que dialogar perfectamente con los objetivos. O sea, tenemos que revisar que las técnicas y las formas de análisis tengan que ver con los objetivos. Por ejemplo, si yo digo mi objetivo que me interesa conocer o que voy a conocer los discursos institucionales respecto de los procesos de reconstrucción, no, cuando hago técnicas de análisis, si estoy hablando de discurso, no puedo hacer análisis de contenido. Porque el análisis de contenido es carácter descriptivo y es explícito de lo que dicen las personas. No me va a dar cuenta de, de los discursos. Los discursos se interpretan, se reconocen, están en el trasfondo. Por lo tanto, las técnicas de análisis tienen que ser coherentes con esos objetivos, ¿no? ¿Me explico? Hay una relación ahí que hay que buscar, que hay que establecer. Luego, otra relación que es evidente o que es necesaria, el análisis y la discusión de los datos. Ya tenemos todos los resultados, tenemos todos los resultados de la investigación, pero luego viene una parte que es la parte más importante de la investigación en términos teóricos, que es cuando tomamos esos resultados y los leemos desde un punto de vista teórico. Es ahí donde estamos aportando a desarrollar nueva información. Ahí donde estamos aportando al construir ciencia, si ustedes quieren. Ahí donde estamos diciendo, mira, esta manera en que entendíamos estos fenómenos ¿es pertinente o no? No es pertinente. En este caso hemos descubierto que hemos reconocido que en realidad no es así. Es de otra forma distinta. Como dijo tal o cual, que está en el marco teórico, ¿sí? Nuestros resultados muestran tal o cual cosa. Es decir, discutimos, aquí una cosa que es entretenida además, discutimos con los teóricos o los otros investigadores que están desparcidos por el mundo que han investigado estos mismos fenómenos. Y a algunos les decimos, sí, tienen razón, y a otros les decimos, no, no tienen razón, por tal o cual cosa. Nosotros aquí descubrimos, reconocemos algo distinto. Aquí se produce algo distinto. Y ese es el aporte que hacemos al campo de conocimiento del objeto que estamos investigando, ¿no? Por lo tanto, hay una relación entre análisis con la marca conceptual. Y por último, cuando elaboramos las conclusiones de la investigación y proponemos nuevas líneas de investigación, estamos aportando a generar nuevos problemas de investigación, estamos aportando a generar nuevos objetivos de investigación, estamos abriendo nuevas preguntas que son pertinentes para que se desarrollen futuras investigaciones de investigadores que están interesados, investigadoras que están interesados en estos temas. ¿Sí? Eso. ¿Están ahí todavía?
¿Tienen alguna? Voy a dejar de compartir pantalla para que esto se me arregle y pueda abrir. Ya. Bien, veamos. Profe, en la barrita no. Sí, sí. ¿Tiene alguna pregunta, comentario o algo de esta exposición breve, sintética, de cómo hacer investigación o de las fases, de los momentos de la investigación? ¿Se entendió? ¿Les hace sentido? ¿Lo ven con claridad? Ya, entonces yo ahora les voy a subir el Power. Si no hay preguntas, no hay comentarios, les voy a subir este Power y ustedes se dedican a hacer el trabajo que les solicité, de tal forma que la próxima semana traigan esa, ¿cómo se llama? Traigan el trabajo realizado y traigan las 2 o 3 láminas del PowerPoint para que podamos presentarla. Y con eso yo daría por cerrado completamente toda la parte que tiene que ver con objetivo, de los objetivos para arriba. Toda esta primera parte, porque después ya viene la parte de método, la parte de metodológica, donde vamos a interrogar el proyecto desde un punto de vista metodológico. Y vamos a ver, ahí vamos a ir transitando entonces ya a poder identificar los ámbitos de trabajo específicos que vamos a realizar por cada grupo. Bueno, antes de irme solamente les quiero recordar, yo les mostré recién la bibliografía del curso y les quiero recalcar que es absolutamente insuficiente la bibliografía inicial, eso es simplemente para entender lo que estamos haciendo, nada más, y para entender en el fondo cómo lo hemos venido haciendo nosotros desde el proyecto de investigación y nada más, no nos amplía mucho más el conocimiento, pero ustedes tienen que leer la bibliografía que está en el curso. Yo les sugeriría que vayan viendo unas modalidades de trabajo colaborativo en esas lecturas y que vayan acompañándose, aportándose de los distintos grupos, de las distintas personas, se distribuyan los textos y vayan haciendo algún tipo de resumen que puedan dejar colgado, que podamos colgar, para que vayan minimizando los esfuerzos, porque igual es harto que leer y además tienen que ustedes empezar a buscar, porque recuerden que una de las cosas que tenemos que ir a hacer de aquí a un par de semanas más es ya tener una conversación sincera sobre cuáles serían los ámbitos de trabajo que les está interesando, cómo están mirando ustedes el proyecto y cómo vamos a continuar en la producción de su propio proceso de investigación. Eso. ¿Algo que decir? ¿Lo dejamos hasta acá? ¿Sí? ¿No? Profe, sí, Dale. respecto a la actividad para el martes, quedó un poco, no queda muy claro con qué había que hacer exactamente. Si pudiera aclarármelo un poco más. La del miércoles, ¿no? La de ahora, la que Sí, acabo de decir, ¿sí? sí, la que era para hoy. Ah, ya. Tum, 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 tum. Ya. Se trata de lo siguiente, que ustedes, cada grupo, ¿sí? Se juntan ustedes en grupo, leen el proyecto de investigación, se lo leen en detalle, me imagino que ya ustedes todos lo leyeron superficialmente, me imagino, más rápidamente, ahora se lo leen y se lo estudian, y extractan, ¿sí? Del proyecto de investigación, sintetizan con sus palabras cuál es el problema de investigación, ¿sí? Fundamentan la relación entre el problema de investigación y los objetivos, eh, y el marco teórico, qué relación entre problemas, objetivos y marco teórico, y que den cuenta eso con menos fineza, si ustedes, que el otro tiene que estar bien fino, ¿sí? Con menos fineza, ¿por qué se ha elegido el método de producción de datos que se ha elegido? ¿Qué relación tiene entre esta primera parte, que es la parte conceptual,
con la parte empírica. ¿Por qué ustedes, a su juicio, es pertinente estudiar esto del modo que se está estudiando en este proyecto? Yo creo que en el fondo es seguir el Power, responder a lo que va planteando el Power, interrogando el proyecto de investigación. ¿Ya? Que busquen la coherencia que tiene el proyecto de investigación en esos distintos apartados. Y lo escriban y lo presenten en una lámina que hagan un PowerPoint o de la manera que, no sé si una infografía, un PowerPoint, lo que sea, de tres láminas máximo. Y la presentan a la semana siguiente. Lo que vamos a hacer, la primera cosa que vamos a hacer al comenzar la clase sería eso, trabajar con eso, para ir luego a dar paso a la parte metodológica. ¿Se entiende, Cata? Sí, profe. Perfecto, gracias. Ya. ¿Alguien más tiene dudas o comentarios? Parece que no. Entonces, siendo 5 para las 4 de la tarde, como nunca, cerramos la clase y traen ustedes el material para la siguiente. Eso, y lo presentamos en la siguiente sesión. Vayan leyendo, por favor. ¿Vale? Ya, profe. ¿Ya? Sí, ¿Sí? profe. ¿Estamos? Gracias. Ya, chao, que Profe, estén muy espera, una bien. última duda. Diga. Con respecto a la prueba, La entonces se prueba, envía ¿verdad? el domingo o se envía el miércoles, porque el Word dice que es hasta el 24, pero la vez pasada habíamos quedado con que era para el... O sea, iban a ser 2 semanas, como se había Sí. dicho. Y yo se la Entonces se envía por entregué mail ese día, el y miércoles pasó, se lo entregué el 13 para el... Si se lo entregué 27. el miércoles sería el 27. Ah, ya. Sí, no, era una duda, porque en el Word decía 24, solo eso. Ah, no, me equivoqué, entonces no, hasta el 27, hasta el Ya, ¿y se lo miércoles. mandamos por mail? Me la mandan por mail, claro, sí es mejor, mándenmelo por mail. Ya, ok. Ya se entendió la Ya, prueba, gracias, profe. se entendió no hay preguntas sobre las preguntas de la prueba, ¿está? El Nicolás me pregunta si le puedo explicar las perspectivas de ensamblaje. Lo que estaba en el Power, ya, ahí nos vamos a alargar. ¿Dónde estaba eso? A ver, chuta, la pregunta es larga, pero a ver, si ustedes leyeron el texto que escribimos para la revista, para el Journal Community Psychology, que revisamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Donde bajábamos un poco las perspectivas del ensamblaje, ahí en ese paper señalamos que el modo en que estamos entendiendo el ensamblaje, estamos en un proceso de construcción teórica también para entender nosotros el ensamblaje, ¿no? Donde encontramos dos grandes tradiciones, dos antecedentes previos, que, si ustedes quieren. Un antecedente de la noción de ensamblaje de lugar que plantean Di Maso y Dixon, donde trabajan, básicamente lo que hacen es cuestionar las perspectivas construccionistas asociadas a la vinculación de las personas con los lugares. Lo que cuestionan es los aspectos exclusivamente discursivos con los que sitúan la construcción del significado y que nos plantean que hay un aspecto de la corporalidad, un aspecto de lo material, de la materialidad que está presente, y que toman también los estudios de Darrey en Sudáfrica, que hablan acerca de la experiencia del ensamblaje, ¿no? Y entonces nos dicen que la noción de lugar, la experiencia del lugar y el significado que se construye del lugar, tiene estas dimensiones materiales. Y nos explican, por ejemplo, que nos plantean que un ejemplo de esto pudiera ser la indexicalidad del espacial, ¿sí? Del lugar. Es decir, que hay ciertos signos, símbolos y signos que solo pueden ser leídos semióticamente como significado a partir del lugar en el que están emplazados. Yo les mencionaba la edición pasada la idea del disco pare.
o podemos ver algunos grafitis, ¿no? Que dicen algo que solo puede ser entendido porque ese grafitis o ese texto está puesto en ese lugar, ¿sí? Cuando encontramos un cartel que dice cuidado, no pasar porque hay perros peligrosos, ¿sí? Ese cartel solo tiene significado en la medida que está dentro de una propiedad privada. Si eso lo llevamos a un espacio público y lo vemos en la mitad de una plaza, no tendría significado. ¿Me explico? Entonces, esa es una expresión de cómo el significado está también construido a partir del lugar, de aspectos espaciales. Otra perspectiva del ensamblaje, otro ejemplo de aquello es la corporalidad, el embodiment. Es decir, cómo los cuerpos emplazados también significan, también aportan significado sin que haya lenguaje. ¿No? Por ejemplo, lo que vemos en las manifestaciones feministas, de carácter feminista. Que solo hayan cuerpos femeninos en esos lugares, esos cuerpos femeninos con exclusión de lo masculino en esos lugares, construyen un significado sin la necesidad siquiera de haber circulado una palabra. ¿Sí? Ver frente al Congreso, no sé, 500 mujeres, ¿sí?, instaladas frente al Congreso, y solo mujeres, esos cuerpos puestos ahí, no tiene que haber ninguna expresión para que el significado sea que es una manifestación, que hay una protesta, que hay algo, ¿no? Que hay una protesta en torno a una reivindicación de carácter feminista o una reivindicación de importancia para la mujer, porque no hay ninguno. ¿No? ¿Me explico? Que los cuerpos en un lugar, puestos en un lugar, o incluso las transformaciones del propio cuerpo dan significado, aportan significado, ¿sí?, que no requieren de una dimensión discursiva del lenguaje, ¿no?, que es la discusión que teníamos con. Por lo tanto, ahí hay otro ejemplo que también tiene que ver con esta perspectiva, ¿no? Por lo tanto, desde las nociones de ensamblaje, lo que intentamos es capturar, ¿sí?, bueno, creo que una buena metáfora, capturar, reconocer, producir, ¿sí?, reconocer esas dinámicas de ensamblaje, esa articulación de elementos que configuran el significado respecto de algo, ¿ya? Desde otra perspectiva teórica, que también nosotros consideramos para tomar la noción de ensamblaje, son los estudios urbanos, ¿sí?, y los estudios de la teoría del actor red. Esto es más complejo entender ustedes, con la teoría del actor red, que la inaugura Bruno Latour, que plantea una forma alternativa de pensar la sociología, ¿sí?, que nos dice que estoy haciendo una síntesis que la sociología ha estado centrada en estudiar las dinámicas sociales, pero lo social en términos de institución, de lo humano, ¿no? Toda la explicación por los fenómenos sociales es de carácter de lo humano. No hay una lectura de la sociología que incorpore otras dimensiones, ¿no? Todo es humano, ¿no? Entonces, lo que nos dice Punatur que de la teoría del actor red es que en realidad el conocimiento, lo social, se produce en la articulación de distintos aspectos, en la articulación de distintos agentes, ¿sí?, agentes que son humanos y no humanos, que esos agentes construyen significado, ¿no?, producen algo, ¿no?, y que son actantes, que actúan, ¿sí?, produciendo un determinado significado entre una. Y por lo tanto, lo que tenemos que conocer es la red de articulación respecto de un fenómeno. Lo que tenemos que buscar es ir por la huella de cómo la situación que tenemos ahora se produce en una red de significado, en un conjunto de elementos que significan algo, que construyen, en el fondo, que construyen la realidad. Por ejemplo, pensemos en el caso del COVID. Diríamos que, y cómo afecta a cada sociedad. A cada sociedad la afecta de un modo distinto, a pesar de que la enfermedad tiene un correlato que es homogéneo. O sea, todo el mundo le da neumonía, todo el mundo tiene problemas respiratorios, todo el mundo tiene fiebre, etc., ¿no? La sintomatología física y la afectación en la salud individual de las personas es más o menos homogénea, es la misma. El efecto del virus sobre el cuerpo humano es el mismo. Sin embargo, podemos ver, y si analizamos el fenómeno de esta pandemia, cómo se expresa diferencialmente en cada país. ¿De qué depende esa manera de que se exprese diferencialmente en cada país? Diríamos desde el punto de vista de la teoría de actor red, del conjunto de articulaciones, ¿sí?,
de actantes, de objetos, de elementos, de significados que confluyen contingentemente para que esto sea así. ¿Sí? En nuestro país, donde tenemos, por ejemplo, un sistema de salud privatizado, ¿para qué les voy a contar todo? Un sistema de salud privatizado, donde tenemos un gobierno como el que tenemos, donde tenemos, etcétera, donde tenemos un sistema de empleabilidad precario, donde la gente sobrevive individualmente, ¿sí? Eso configura, ¿sí? Que la pandemia en Chile se viva de una determinada manera distinta a cómo se vive, no sé, en Zambia, o cómo se vive en India, o cómo se vive en Estados Unidos, Nueva York, o en otros lugares, ¿no? Por lo tanto, solo podemos comprender, no podemos establecer leyes generales, sino cómo intentamos reconocer cómo se articulan esos distintos elementos que configuran lo social. ¿Me explico? Serían como dos perspectivas para entender la idea de ensamblaje, que se ensamblan de una determinada forma, y cuando se produce ese ensamblaje particular contingente, emerge ahí una experiencia, emerge la experiencia, emerge el significado. Entonces, nosotros, desde esta perspectiva de investigación, estamos tomando, ¿sí? No nos casamos con ninguna de las dos necesariamente, estamos tomando como referente estos cuerpos teóricos, porque como ustedes ya vieron, no es mucho lo que hay, o sea, en psicología, en ciencias sociales, en psicología, ¿no? En psicología social, esto es poco, porque además, por ejemplo, la teoría del actor red, que es una teoría que ha estado bien presente en la psicología social, de la social crítica, está preocupada de estudiar otros procesos, ¿no? Por ejemplo, de cómo se configura, los colegas han estado estudiando desde los estudios sociotécnicos que llaman, de cómo dimensiones no humanas configuran, por ejemplo, la relación salud-enfermedad. Y cómo hay otros elementos que están presentes en la relación salud-enfermedad. De cómo los protocolos médicos condicionan la forma en que es tratada y considerada una persona enferma. Y de cómo se vivencia entonces la enfermedad. Por ejemplo, se ha estudiado a través del cáncer, de otras cosas. Han estado como en esas perspectivas de trabajo, con esos objetos, no necesariamente en estos objetos socioespaciales, ¿ya? Entonces, ahí estamos abriendo justamente, o buscando una teorización que nos permita leer esto. Pero desde ahí lo estamos leyendo. Entonces, por lo tanto, el desafío es cómo en nuestro objeto de investigación y con nuestra producción de datos vamos haciendo la sopa, vamos viendo los elementos que van a configurar justamente esa manera de reconectarse con los lugares. ¿Cómo nos reconectamos? ¿Qué elementos, qué agentes, cómo se articulan para que se produzca esta reconexión? ¿Se entiende, Nico? Ahora estoy haciendo una síntesis pero está la literatura ahí de por medio y en ese documento está un poquito más sintetizado la perspectiva, ¿ya? Eso, ahora hay todo un campo de conocimiento en torno a esto, una literatura mucho más vasta. Yo estoy haciendo aquí la síntesis de la síntesis. Y la teoría del actor reta más discrimina procesos, discrimina elementos más específicos sobre esta producción de la articulación. Hay textos en la bibliografía que lo pueden acompañar en esa lectura, o que los van a acompañar en esa lectura. En algún momento, si ustedes quieren también, si hay dudas, podemos invitar al colega Jorge Castillo, que es parte del equipo de investigación, que él trabaja desde desde la sociotécnica, y que trabaja específicamente la teoría del actor red, ¿sí? Que nos pudiera explicar un poquito más, hacer una clase sobre actor red, si que lo consideramos pertinente. Bien, ¿hay más preguntas o comentarios o algo? ¿No? Muy bien, entonces nos vemos en la próxima clase a las 2:30, traen el trabajo y avanzamos. Yo el día anterior a la clase habitualmente organizo la sesión y les pongo ahí qué vamos a ver, ¿ya? Ahora, igual les repito que por favor tienen que hacer la lectura, tienen que empezar a buscar en las bases de datos, y les sugiero, a modo de sugerencia, que hagan un sistema colaborativo para la revisión de texto, porque la literatura es vasta. Y tienen que ustedes estar al tanto de lo que se ha escrito y cómo se ha escrito sobre el fenómeno para poder abrir nuevos campos de conocimiento, que es lo que va a venir más adelante, ¿ya? Bien, gusto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coméntenle a los compañeros, a las compañeras, porfa, de lo que hablamos, de lo que vimos, ¿ya?
para que no se vayan perdiendo, y si hay alguien que tenga alguna dificultad de algún tipo, no sé, pues de conexión, de algo, que me escriba por el WhatsApp y yo igual lo puedo llamar y explicarle y podemos, la idea es que nadie se quede abajo, ¿ya? Entonces, para que también le transmitan esto a las compañeras, ¿ok? Muy bien, nos vemos hasta la próxima semana. Un abrazo, cuídense mucho que esto está cada vez peor. Chao, Chao. profe, gracias. Chao Cata, Chao, chao profe. Ivana, Elena, Felipe, Nicolás, Emilio, Camila. Goodbye.